Adelante, te paso la palabra, Alexander Linford-Child, te escuchamos. Puedes activar tu micrófono. Ahí se escucha. Sí, señor. Norma Vázquez, Ámbar Cornejo, Daniel Zamudio. Nombro a 3 de las tantas víctimas de homicidios por género en Latinoamérica, con el objetivo de recordarlos y humanizar sus situaciones, evitando que así su muerte, aparte de ser física, sea anamnética y hermenéutica. Agradezco al profesor Ricardo Rabinovich, director de nuestro programa de cursos para el doctorado y director del Departamento de Ciencias Sociales, por siempre estar dispuesto a darnos estos espacios de discusión, siempre dispuesto a luchar por los derechos humanos y siempre dispuesto a luchar también por la integración latinoamericana. Desde ya, muchísimas gracias, maestro. Hoy tenemos grandes invitados para hablar del tema que nos convoca. La visión y la necesidad del problema de género en Latinoamérica es evidente, pero siempre tenemos que dar un sustento teórico y también de investigación a estas problemáticas, con el fin de acercarlas a cada una de las personas que hoy está acá y que cada uno de los que hoy está presente en este seminario sirvan también como inspiración para las personas que no pudieron asistir hoy. Hoy día tenemos, como decía el profesor Rabinovich, 4 invitados. Tenemos a Bianca Muniz Leite de Brasil, a Álvaro Fuentealba, a la doctora Natalia Stringini y a la doctora Andrea Gastelum. Vamos a comenzar con la exposición de Bianca Muniz Leite. Bianca tiene una maestría en un programa de estudio interdisciplinario acerca de género, mujeres y feminismo de la Universidad Federal de Bahía. Es investigadora del DECIT 1821 de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Y aparte de eso, es estudiante de cursos para el doctorado en Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Bianca, tienes la palabra. Por favor, deleítanos con tu siempre buena sabiduría. Muchas gracias, querido Alex. Bueno, buenas tardes a todos. Antes de cualquier cosa me gustaría agradecer muchísimo a la UCAI en la persona de mi querido amigo Alex y también a la UBA en la persona de mi querido también amigo doctor Rabinovich por la invitación a compartir este espacio entre nosotros, ¿no? Para mí es un gran honor compartir esta mesa con tan increíbles pensadores y pensadoras, aún más que sea para reflexionar acerca de acercamientos, alejamientos entre los campos teóricos, las teorías feministas y las teorías jurídicas. Porque realmente no creo que haya alguna disciplina en el campo de las ciencias sociales que no haya sido afectada, impactada por la investigación feminista, principalmente en los últimos 30 años, ¿no? Género y derechos se entrecruzan hace mucho. La lucha feminista dialogan con el derecho desde su nacimiento, ¿no? Si entendemos acá el derecho no solo como las normas escritas que componen códigos, compilaciones de leyes, pero también pensando en los discursos jurídicos, las prácticas jurídicas que construyen también la realidad social y que son construidos por la realidad social, ¿no? El movimiento feminista, como un todo, suele ser dividido, clasificado en 3 momentos que muchos llamamos las 3 olas del feminismo. En todos estos momentos, las luchas feministas estuvieron en diálogo permanente con el derecho, contestándolo, reivindicando cambios, participando activamente o como contestando la no participación de las mujeres en algún momento. Pero me gustaría acá destacar que los movimientos feministas y las investigaciones feministas también fueron cambiando a lo largo de la historia. En esta primera ola que les comentaba, con una fuerte influencia liberal, las reivindicaciones estaban en busca de una igualdad. Hombres y mujeres son iguales. Si eliminamos las diferencias en las leyes, estaría resuelto el problema. Era un poco lo que defendían en este momento. Después, en un nuevo momento, la segunda ola que trae una nueva perspectiva,
se acerca a la perspectiva de la diferencia. Hombres y mujeres no son iguales, son distintos. Necesitan tratamientos especiales para lograr una igualdad material, o sea, la búsqueda por la equidad, ¿no? En un tercer momento, también la relación entre los movimientos de lucha feminista con los derechos, la tercera ola, también conocida muchas veces como postestructuralista, va más allá un poquito y dice que nosotras y nosotres, mujeres, personas, somos distintas entre nosotras. No podemos creer que lo que buscan las mujeres de un determinado país, de un espacio, de un tiempo, de un origen social, estén necesitando las mismas cosas que otras mujeres de otros grupos. Somos distintas, somos complejas, ¿no? No podemos traer una mirada universalista a las mujeres. No existe un modelo de mujer único a lo cual tenemos que alcanzar, ¿no? Por eso quisiera proponer acá la defensa no solo de una mirada de género hacia el derecho latinoamericano, sino muchas miradas de género, distintas, y ni siempre consensuales, lo que está bien, es fértil, ¿no? La mirada que propongo yo, o mejor dicho, que vengo incorporando en mis investigaciones y defendiendo en mi trayectoria como investigadora en los estudios de género y feminismos, es crítica a universalismos y a naturalizaciones, por así decir, de lo que significa ser mujer. Esa no es una categoría natural, biológica, que siempre existió, tampoco es autoexplicativa. Cada individuo puede construir a sí mismo de una manera distinta. Y sin duda eso nos puede acercar o alejar de lo que se comprende como universal y por lo tanto de la posibilidad de acceder a algunos derechos. Si comprendemos que el género no es natural en el sentido biológico, sino que es una construcción, percibimos que son muchas las cosas que pueden participar en esa construcción. Hay una investigadora inglesa que se llama Carol Smart, incluso que defiende que el derecho es una de las estrategias de producción de género. O sea, el derecho produce género, pues define quién son los que pueden ser reconocidos como mujeres u hombres. Y eso va más allá de la cuestión de las personas trans, que también es muy importante en esa discusión, pero también se relaciona con las distintas matices de cómo experienciamos el género, como cada una de nosotras acá experienciamos en nuestras vivencias el género, la identidad, la construcción de nuestra identidad, ¿no? ¿Qué pasa con, por ejemplo, las mujeres lesbianas que son más masculinas? ¿Cómo se da el acceso a los derechos que son reconocidos a las mujeres cuando tratamos de esas mujeres más masculinas, cuando ellas son las violentadas, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos en sujeto de derechos, ¿de quién estamos hablando? No, en serio, si cerramos ahora nuestros ojos y recibimos la tarea de crear una imagen de un sujeto de derechos, ¿cuál es la imagen que se forma? Entonces, ¿es realmente incontestable la neutralidad del derecho? Las reformas en el derecho son importantes, ¿no? Tenemos innovaciones que nos garantizan acceder a derechos fundamentales, nos traen respuestas en corto plazo. Pero ¿qué pasaría si más allá de eso también pasamos a concentrarnos en desafiar el poder del derecho de definir las mujeres y buscamos transformaciones hacia una realidad donde el derecho no más define a las mujeres, sino que garante su existencia y su bien vivir en todas sus formas y posibilidades? Debemos insistir, me parece, en defender la legitimidad de las mujeres de aportar en conceptos, puntos de partida, de plantear en sus propias cuestiones, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando un grupo de legisladores, mayoritariamente varones, deciden acerca de temas que afectan directamente y principalmente a las mujeres?
o cuando los legisladores, mayoritariamente varones cis y heterosexuales, deciden sobre los derechos LGTB. No quiero acá apuntar que una persona heterosexual no pueda ser defensora de los derechos LGTB, no es eso, pero quiero señalar los peligros de la falta de representatividad en espacios de poder que existen con la función de ser representativos. La intención sería una transformación en el derecho desde sus raíces, ¿no? Como visando promover la efectiva equidad entre los géneros sin olvidar otros marcadores sociales de diferencia, de alteridad. O sea, es necesario una inversión en la percepción de la problemática del derecho en el derecho, inversión en las personas que estudian, que investigan, que operan directamente en este sistema, ¿no? Tenemos que pedir, que exigir más producción de conocimiento en esta área, más diseminación de conocimiento producido, más acciones de sensibilización, formación, capacitación, movilización de los juristas y demás operadores del derecho, que sean comprometidos y comprometidas con la transformación de esta realidad social que vivimos ahora. Y me parece que eso que estamos haciendo ahora, en este exacto momento, es un poco eso, ¿no? Como investir tiempo, energía en eso. Quiero decir que no estoy acá para traer respuestas. Es cierto que tenemos algunos indicativos de posibles caminos, posibles medidas, posibles próximos pasos, pero mi objetivo acá no es traer respuestas definitivas, es traer provocaciones. ¿Qué somos capaces de ver cuando nos ponemos lentes feministas, lentes de género? ¿Qué es lo que cambia en mi mirada? ¿Cuál es el impacto que esas nuevas miradas pueden tener en las políticas públicas, en los discursos, en las leyes, en la enseñanza en las universidades de derecho? Ahí sí, cuando tenemos esta provocación y comprendemos el feminismo como un movimiento plural y siempre consensual, podemos empezar a tener diálogos más sinceros, más comprometidos. Lo que quisiera traer hoy son posibilidades y esas posibilidades son múltiples. Las sociedades son complejas. Una mirada feminista me puede hacer reivindicar penas más duras para crímenes de violación y acoso, más compromiso, ¿no? Como más atención en la investigación de esos crímenes, pero también una mirada de género me hace llevar mi atención, por ejemplo, a la víctima, a pensar qué podemos proponer más allá de la punición para lo que cometió el crimen, pero qué podemos proponer, sobre todo cuando pensamos en la realidad de las cárceles en América Latina, por ejemplo, qué podemos proponer si llevamos nuestra mirada a la víctima. ¿Cómo podemos contribuir, por ejemplo, en la prevención de estos hechos delictuosos? Y en el caso de que se haya concretizado, ¿cómo el derecho puede contribuir en el cuidado de la víctima? Es grandísimo, porque presenten cosas más sutiles. Y acá ya voy cerrando y proponiendo que no simplifiquemos nuestras discusiones, no achiquemos las discusiones de género a una teoría feminista, a una mirada. Las miradas son múltiples, dialogan, divergen, ni siempre son consensuales. Lo que tienen en común es la intención de la construcción de una sociedad más justa y más segura para todos. Y para todos que están también en las matices que huyen de una clasificación binaria entre varones y mujeres. Las miradas múltiples, las miradas feministas múltiples, son lo que a mí me interesa muchísimo. Me parece que ahí están nuestras potencias y eso es muy bello.
Eso es muy potente y muy fuerte. Por eso quiero ahora, una vez más, agradecer a la oportunidad de estar acá y de compartir este espacio con ustedes, porque me parece que es un espacio de eso, de reconocernos, divergirnos y unirnos hacia una sociedad más justa. Gracias. Bianca, muchísimas gracias por tu exposición. Quedó clarísimo como siempre, tienes una claridad increíble, así que muy agradecido como coordinador y sé que hablo en nombre de todos. Bueno, ahora nos va a exponer Álvaro Fuentealba. Él es abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas y magíster en Derecho por la Universidad de Chile, egresado del programa de doctorado en Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires, director académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, profesor asociado del Departamento de Ciencias del Derecho, consejero nacional del Colegio de Abogados y autor de varios artículos, libros y capítulos de libros. Álvaro, muy agradecido porque estés acá hoy, pero sé que siempre que generemos algún tipo de actividad podemos contar contigo, así que te lo agradezco eternamente. Por favor, adelante. Así será, así va a ser, querido Alexander. Quiero agradecer a Alexander Dinford por la cordial invitación, también a nuestro querido amigo Ricardo Rabinovich Bergman, el doctor Rabinovich, que es el motor de nuestra gran hermandad chileno-argentina y latinoamericana, europea y africana, que tiene esta magnífica representación hoy día. Y voy a ser siempre un agradecido de haberlo conocido y de que me honre con su amistad. Quiero felicitar a Bianca Muniz Leite, saludarla una vez más con todo el cariño de siempre. Estamos trabajando intensamente y ya van a tener noticias de nosotros e invitaciones a participar en el grupo de estudios de los derechos de personas LGTBIQ+. Querida Natalia Stringini, también un gusto verla, y la querida doctora y mi ex profesora Andrea Gastrón, y debo decir maestra también, porque gran cantidad de las cosas que uno ha aprendido es gracias a estos grandes maestros que nos han enseñado aquí en esta casa magistral que es la Universidad de Buenos Aires. Me embarga bastante la emoción por no poder estar allá, porque de verdad no son palabras al viento. Los que me conocen saben que es verdad, la República Argentina es mi segunda patria y la Universidad de Buenos Aires es mi segunda casa, junto a mi querida Universidad de Chile. Pero uno puede tener más de un amor en estos planos. ¿Sí? ¿Ah? Bien, agradeciéndoles mucho esta concurrencia, quiero partir hablando de la violencia contra la mujer, pero de algunos aspectos de violencia contra la mujer que por su sutileza se nos olvida contemplar. Y quiero hacer una brevísima revista histórica a el mundo desde el cual nos podemos situar. Y yo sé que proyectarnos en el pasado a veces es una cuestión huidiza, pero yo creo que es de la máxima importancia si nosotros analizamos la historia de la humanidad y nos remontamos. Por eso la expresión para mí afrodescendiente es tan compleja, porque a mi juicio, de acuerdo a las investigaciones históricas, todos somos afrodescendientes. Y como esto es así, hace 150.000 años nace el Homo sapiens sapiens, o la Homo sapiens sapiens, en África. Y esas primeras comunidades empiezan a diseminarse por el mundo. Tenemos, a lo menos, por las investigaciones antropológicas, las más fidedignas, que esas sociedades tenían determinadas características. Esos pequeños grupos humanos que fueron diseminándose a lo largo de miles de años sobre la faz de la Tierra eran, en su gran mayoría, o por lo menos de las investigaciones antropológicas de la que tenemos noticia hasta ahora, sociedades matriarcales, vale decir, basadas en el linaje de la mujer, y el linaje de la mujer más antigua estaba unido a la jerarquía. Estoy haciendo simplificaciones,
pero en términos generales podemos descubrir esto. ¿Qué otras cosas han hallado también los investigadores para escudriñar este tipo de sociedades de hace 150.000 años, 100.000 años atrás, nuestros abuelos y nuestras abuelas? Bueno, se ha determinado que en general, y no es una lectura romántica, estas sociedades matriarcales tenían intensamente menos apego a la guerra y al conflicto bélico. Puede haber muchas razones, y ahí voy a aceptar que alguien me pueda refutar y pueda decir, bueno, pero no por el hecho de ser sociedades matriarcales no eran violentas, porque puede haber muchos otros factores, la densidad poblacional no era tanta, en fin. Pero es un hecho. ¿Cómo se determina esos hechos? Porque los restos fósiles de nuestros tatarabuelos de aquella época no reflejan en su gran mayoría muertes violentas a manos de otros Homo sapiens sapiens. ¿Desde cuándo empiezan las investigaciones antropológicas e históricas a dar cuenta de muertes violentas producto de la guerra o de disputas bélicas? Es hace 5.000 años. Y hace 5.000 años, de 5.000 años a esta parte, coincide curiosamente con la derrota del matriarcado, la derrota violenta del matriarcado y su reemplazo por la sociedad patriarcal, que en un ámbito de 150.000 años no es mucho. Eso puede ser alentador. El patriarcado tiene mucho menos años en la historia de la humanidad que el matriarcado. Ahora, tiene los últimos 5.000 años que han sido los más determinantes en la forma de ser de la humanidad actual. Pero eso no quiere decir que nos determine para el futuro. La sociedad patriarcal entonces coincide con lo que algunos autores han llamado la domesticación del Homo sapiens sapiens por el trigo. Y aquí cito a ese magnífico libro de Yuval Noah Harari, de Animales a Dioses, que señala que los animales nos transformamos en dioses, estos Homo sapiens sapiens, en los dioses que somos ahora, porque el trigo nos domesticó. Y al domesticarnos el trigo surgió la necesidad de apropiación de la tierra, eliminación del modelo transhumante de nómade recolector. Esta sociedad matriarcal en que el linaje de los hijos no importaba, porque estas pequeñas comunidades obligaban a que todos los miembros de esa comunidad cuidaran de los hijos. Por lo tanto, esa obsesión del linaje patriarcal no existía. ¿Por qué me permito la licencia de comenzar mi exposición desde allí? Porque el patriarcado en sí prefigura una forma violenta de establecer las relaciones humanas y las relaciones económicas al interior de la familia que se siguen repitiendo hasta el día de hoy en el derecho latinoamericano. Y por eso mi exposición se va a apartar un poco de la cuestión penal y la cuestión de la violencia física al interior de la familia. Me voy a referir a lo que yo denomino situaciones violentas que segregan injustificadamente a la mujer a un segundo plano en las relaciones civiles, en la protección de la maternidad, en los aspectos previsionales y los aspectos de salud en general en las sociedades latinoamericanas. Y como el tiempo es escaso, me voy a referir específicamente a aquellos enclaves patriarcales machistas que no tienen justificación alguna, a mi juicio, y que siguen vigentes en el derecho privado chileno. Y en esos aspectos tenemos la primera reflexión que me voy a permitir hacer aterrizando en este momento, y aquí me voy a permitir hacer fe de las clases de mi profesora Laura Andrea Gastrón, que nos decía, esto no puede ser teoría, el derecho tiene que estar sustentado en hechos. Entonces, si tenemos que la estructura patriarcal es la que debe proteger el derecho civil chileno, entonces tendríamos que hacer un análisis de cuáles son los hechos que sustentan esta realidad. Y los hechos entonces debiesen sustentar que la mejor forma de la integración familiar es aquella en que hay un
padre, que es el jefe de la familia, y ese jefe de la familia, que es el padre, está acompañado por la madre, que se dedica a actividades domésticas y tienen hijos, y entonces esa es la unidad mayoritariamente existente en Chile. Bueno, les quiero contar algunas cifras del último censo del año 2017 en Chile, sobre la base de los 19 millones y fracción de habitantes que existen hoy día en la República de Chile. Ese censo arroja que hay 5.600.000 familias en Chile. De esos 5.600.000 familias en Chile, ¿cuáles son aquellas, se preguntarán ustedes, merecedoras de esta protección civil sobre la base del enfoque patriarcal del jefe de familia acompañado de su mujer para labores domésticas? Pues bien, de esos 5.600.000 familias, hay solo 2.372.000 familias que están constituidas por padre, madre e hijos. 3.227.732 familias no tienen esa estructura. Y vamos a pasar a descomponer entonces. 1 millón de hogares en Chile son unipersonales, vale decir, hay 1 millón de hogares que están conformados por una sola persona. Hay, por otro lado, 1 millón de hogares extendidos, es decir, está padre, madre, hijos, abuela, tíos, sobrinos, allegados, parientes. Hay 717.732 hogares monoparentales. De esos 700.000 y fracción hogares monoparentales, el 92% son mujeres con sus hijos. Hay 140.000 hogares compuestos, es decir, solo un hombre y una mujer. Y 370.000 hogares denominados sin núcleo. 370.000 hogares, o sea, 370.000 hogares en que el dato habría que ir a investigarlo, presumiblemente son parejas del mismo sexo que se aman, o personas que no tienen reconocimiento como familia y que viven juntas. ¿Qué quiero señalar con esto? Las cifras son terriblemente violentas. La legislación civil chilena está protegiendo a menos de la mitad de las familias chilenas. Y más de la mitad de las familias chilenas no tiene protección civil. ¿Cuál es la situación de la mujer dentro de estas familias? Para que se hagan una idea, acaba de promulgarse una ley que exonera a la mujer de un permiso de segundas nupcias. Era un arcaísmo del derecho matrimonial decimonónico que todavía existía en Chile. Es decir, si tú te divorciabas y querías casarte y eres hombre, no hay ningún problema, te casas mañana. Pero si eres mujer, había un impedimento para contraer un nuevo matrimonio porque la ley debía precaver el linaje patriarcal del hijo. Y por lo tanto, mujeres en edad fértil debían someterse a un período determinado, claro, porque cuando se hace esta legislación en el siglo XIX no hay ADN descubierto, decodificado, que permita establecer el linaje de los hijos. Bueno, eso se acaba de derogar en Chile. Acaba hace escasos 3-4 días de igualarse la situación de hombres y mujeres en algo tan importante, pero anecdótico a la vez. El régimen de bienes que rigen el matrimonio, vale decir, cómo se administran los bienes que se adquieren durante la vida conyugal, el 60% de los matrimonios en Chile tienen el régimen llamado de sociedad conyugal, que es una comunidad de bienes, y lo dice la ley, miren lo que dice, cuyo jefe es el marido. El jefe, miren la expresión, el jefe de la sociedad conyugal es el marido. Esta situación implica que la mujer, si bien no es incapaz, que lo era hasta 1989, era relativamente incapaz, o sea, no podía administrar sus propios bienes, se ve en una situación matrimonial en que el marido administra los bienes propios de la mujer y los bienes comunes.
salvo unas excepciones que le permiten a la mujer que tiene una industria separada de su marido, solo separada, administrar esos propios bienes. ¿Qué pasa con el mercado previsional? Las pensiones son un 40% menores, inferiores a las pensiones de vejez de los hombres. ¿Y por qué se da eso? Por la exclusión de la mujer del mercado laboral, y el derecho no le da ninguna respuesta, porque no hay elementos normativos que permitan corregir esta evidente desigualdad. ¿Qué pasa con el sistema privado de salud? Las mujeres son discriminadas y estando en edad fértil, además el término es bastante ofensivo, estando en edad fértil, la mujer tiene que cotizar obligatoriamente más en su plan de salud. O sea, la maternidad es castigada en un país que es la reserva moral de América y que recién ha aprobado hace un par de años atrás la posibilidad de aborto en 3 causales, en causal de violación, de peligro inminente de muerte de la mujer o inviabilidad fetal. O sea, cuestiones básicas que la CEDAW ya había condenado a Chile por no contemplar esas posibilidades de aborto. Entonces estamos en una situación en que la mujer chilena vive constantemente situaciones sutiles de violencia, desde su vida familiar, pasando por su vida laboral, sin ni siquiera detenernos a pensar en el acoso sexual laboral o en el acoso laboral o la discriminación laboral. La diferencia, la brecha salarial en Chile entre mujeres y hombres es también en torno al 35%, y la participación de la mujer en el es del 36%, es la más baja de América Latina. Esas situaciones de violencia cotidiana están al margen del derecho, y eso es violencia cotidiana que el derecho está llamado a mover. No hemos hecho nada en Chile, sí, hay las organizaciones feministas, hay la Asociación de Abogadas Feministas, agrupaciones feministas que hace décadas están pidiendo y luchando porque estas situaciones se corrijan. Ya vendrá la hora en el siglo XXI y ojalá en esta década para que esas discriminaciones que constituyen actos de violencia institucionalizada contra la mujer terminen en nuestro país y terminen en América Latina, que lamentablemente tiene una situación similar. Muchas gracias, querido Alexander, espero haber estado dentro del tiempo y sí, me quedan, según yo, unos segundos todavía. Espero que estas reflexiones podamos seguirlas participando y comentando en la hora de las preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, querido Álvaro. Espectacular como siempre, muy agradecido. No puedes haber estado mejor y más dentro del tiempo. Así que maravilloso y te lo agradezco infinitamente. Ahora tenemos la posibilidad de escuchar a la doctora Natalia Stringini. Ella es doctora en Derecho de la Universidad de Buenos Aires y es directora de la investigación Mujeres Maltratadas, un recorrido sobre la violencia en el Río de la Plata entre 1750 y 1850. Desde ya, el solo título de su investigación me hace saber, y su gran calidad académica, porque tuve la suerte de tenerla como profesora, me hace saber que ahora vamos a deleitarnos con una gran exposición. Doctora Stringini, por favor, adelante. Bueno, muchas gracias, Alex, por estas palabras tan cariñosas, ¿sí? Bueno, en primer lugar, al igual que Bianca y que Álvaro también, por supuesto, quiero agradecer la invitación, ¿sí?, a participar en estos eventos que me gustan tanto y en este tema que también me gusta tanto. Así que, bueno, les agradezco, por supuesto, a vos, Alex, a Ricardo, sí, que estuvieron en la organización de esto, haberme invitado, y a todos los que me están escuchando, sí, que los estoy mirando, algunos estuve pasando así un poco las pantallas, que nos están escuchando. Bueno, este proyecto de investigación que comentó Alex, me dio la pauta a mí de empezar a escribir algunas cuestiones
que yo les voy a comentar en este momento. Así que yo también, como Álvaro, me voy a referir a la violencia contra las mujeres en tono histórico, ¿sí? Porque yo estudio la historia del derecho, me apasiona la historia del derecho, y considero siempre que es esencial tener la mirada histórica de los fenómenos actuales. Así que yo me voy a referir a la violencia contra las mujeres, particularmente en el Río de la Plata, a través de algunos expedientes criminales más o menos de fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Hay una expresión del jurista Papiniano del siglo III, de esta era, que dice que en muchos de los artículos y en muchas de las cuestiones es peor la condición de las mujeres que de la de los varones. Y muchos siglos después, en el año 2003, Rita Segato, ¿sí?, en una de las tantas obras que tiene tan interesantes, cita, en realidad reproduce un informe del PNUD, que es de 1997, y dice que ninguna sociedad trata a las mujeres tan bien como a los hombres. Y que cuando dice esto no está indicando la excepción, sino que está indicando la normalidad, ¿sí? De tal manera que, a pesar de que entre Papiniano y Rita Segato pasaron 1700 años, 1800 años, las sociedades son muy distintas, las expresiones son bastante parecidas. Y esto nos lleva a preguntarnos qué ha pasado en todo este tiempo para que las sociedades traten peor a las mujeres que a los hombres, y qué ha pasado para que en muchos casos ese trato sea violento, ¿no? Sea violento. Claramente podemos dar un montón de respuestas jurídicas, biológicas, filosóficas, de todo, pero seguramente en todas vamos a concluir, o en todas vamos a marcar, creo yo, que la violencia está en la esencia del patriarcado. Esto que acaba de decir Álvaro a su manera antes que yo, ¿no? Digo, la violencia está en la esencia del patriarcado. O sea que el patriarcado es un orden violento, ¿no? Donde, por supuesto, el que ejerce la violencia es el varón. Ahora, es una violencia que, por supuesto, se legitima, se apoya, se sostiene, ¿no? Y que no se la muestra como violencia, porque si nosotros empezamos a ver textos antiguos, textos, por ejemplo, del siglo XVIII, del siglo XVII, ¿no?, comienzos de la Edad Moderna y aún más atrás, vamos a encontrar, claramente no está la expresión violencia, ¿sí?, sino que está la corrección, ¿no? Sino que está la corrección. Y es claro que la violencia no es lo mismo que la corrección, ¿no? Corregimos con la intención de enseñar, ¿sí? Y hacemos violencia no con la intención de enseñar. Es claro que hoy la violencia y la corrección no son lo mismo, ¿no? Sin embargo, el patriarcado reconvierte esta violencia y le da legitimidad en un poder de corrección, ¿no es cierto? Se corrige, yo tomé una definición que da un diccionario, el diccionario famoso, diccionario de autoridades, se corrige lo que está torcido para enderezar, ¿no? Eso es corregir, se corrige lo que está torcido para marcarlo y ponerlo en el buen camino, ¿no es cierto? Ahora, esta violencia, ¿sí?, esta violencia que el hombre está permitido y está legitimado para llevar a cabo, esta corrección, mejor dicho, a ver, voy a utilizar el término corrección porque voy a utilizar el término de esa época, ¿no? Me voy a poner en esa época, me voy a ir 250 años atrás. Esta corrección legitimada, ¿sí?, claramente es física, es psicológica, ¿sí?, pero también es cultural, ¿no? Y acá yo me serví
serví de una clasificación GALE sobre, bueno, acá tengo que introducir el término de violencia, porque Galtung refiere a la violencia, ¿no? Y dice, hay una violencia que es estructural, hay una violencia que es directa, y hay una violencia que es cultural. Bourdieu la llama simbólica, ¿sí? Y lo que yo veo en estos expedientes criminales, de fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, es una dialéctica, ¿no? En las voces femeninas. Yo me concentré en leer las voces femeninas, ¿sí? Lo que dicen estas mujeres en estos expedientes de malos tratos. Y hay una dialéctica, ¿en qué sentido? Hay una dialéctica en cuanto a que estas mujeres se presentan ante los tribunales, ¿sí? Cosa que ya es raro, porque, bueno, no todas las mujeres iban a los tribunales, es raro, pero acá tenemos algunas que van a los tribunales y que se animan a cuestionar esta corrección marital, ¿sí? Porque es excesiva, porque es constante, porque en algunos casos casi pierden la vida, ¿no? Y tienen una actitud bastante combativa, ¿no? En estos expedientes. Algunas son insistentes, ofrecen muchos testigos, presentan escritos, van acompañadas de sus abogados, ¿no? Buscan constantemente el castigo de sus esposos, quieren dejar de vivir con sus esposos. Digo, algunas tienen una actitud bastante combativa en este aspecto, ¿no? Otras son, podríamos decir, más tranquilas, más sumisas, pero algunas, la verdad que llama la atención, ¿no es cierto? Pero sin embargo, aceptan, y no hay ningún tipo de cuestionamiento, es esto que se llama la violencia cultural y la violencia simbólica, ¿no? Y acá es interesante marcar la dialéctica, ¿no? Uno tiene que hacer una relectura de estos expedientes, ¿no? A veces es bastante difícil, porque yo les cuento, los expedientes son varios, de algunos tenemos todo el expediente y sabemos cómo termina la historia, de otros no tenemos todo el expediente, queda trunco, con lo cual no sabemos cómo terminó el problema, tenemos muy pocos datos, con lo cual nos cuesta es bastante costoso armar un poco la historia, ¿no? Amén de las dificultades propias de poder leer esos expedientes, ¿no? Con esa letra a veces bastante engorrosa, ¿no es cierto? Pero, digo, más allá de esto, en algunos casos tenemos muy pocos datos y la historia está incompleta, entonces no sabemos cómo terminó. Pero sí podemos ver en esta relectura de estos expedientes, de estos testimonios, ¿no? En esta lectura profunda, ¿no? Teniendo en cuenta bien las expresiones que se dicen, es que esta dialéctica está muy clara, ¿no? Porque vuelvo a insistir, son mujeres combativas en este sentido, en que se animan a ir a los tribunales, se animan a ir a un espacio puramente masculino, ¿sí? En su gran mayoría no saben leer y escribir, ¿sí? Y esto es otro problema, porque yo estoy leyendo lo que voces masculinas reprodujeron de lo que dijeron voces femeninas, ¿no es cierto? Y lo que leyeron estas mujeres y lo que estas mujeres entendieron y consintieron, ¿no? Porque, vuelvo a decir, no sabían leer y escribir, ¿no? Así que los que escribieron estos testimonios fueron varones, ¿sí? Pero más allá de todas estas limitaciones, ellas se presentan ante estos tribunales, ¿no? Y manifiestan querer divorciarse, querer separarse de sus esposos, querer que sus esposos no vivan más en sus casas, ¿no? Y en algunos casos hay descripciones terribles de cómo quedan sus cuerpos, ¿no? Inclusive hay descripciones de los médicos, ¿no es cierto?, que las revisan. Entonces uno ve, vuelvo a insistir, una actitud interesante, ¿no?, de combatir, de rebelarse frente a esta sumisión que les impone el mundo, ¿sí?, y de ir a este ámbito masculino y de reclamar, ¿sí? Pero por otro lado, hay ciertas cuestiones que son totalmente toleradas, son totalmente aceptadas, es más, no, bajo ningún concepto son cuestionadas, ¿no? Esta violencia simbólica, ¿no es cierto? De tal manera que estos testimonios
no solo nos brindan información de cómo se produce la violencia directa, la violencia sobre sus cuerpos, ¿sí?, sino además de cómo se reproduce esta violencia simbólica. La violencia directa es muy clara, ¿sí? Por supuesto que es una lectura más fácil porque tenemos las descripciones, ¿sí? Normalmente están vinculadas a los celos, normalmente están vinculadas a situaciones donde está cuestionada la autoridad del varón, ¿sí?, donde el varón siente que la mujer cuestionó su autoridad, en situaciones de la vida cotidiana, situaciones de lo más diarias, ¿no? Hay descripciones que dicen que le pegó porque no hizo la comida como él quería, por ejemplo, ¿no? O porque la dejó en una casa y cuando él se fue y volvió no la encontró, ¿no es cierto? Y ella tenía que estar en esta casa donde la había dejado, ¿no? O porque osó hacerle algún cuestionamiento, ¿no? Hay un expediente de una chica que inicia el reclamo porque su marido, por una cuestión económica, ellos alquilaban una habitación de la casa a un señor, y en un momento aparentemente la mujer le dice al esposo que este señor no había pagado el alquiler, y que cómo no había pagado el alquiler, y esto lo interpretó como un cuestionamiento a su autoridad, y viene ahí la violencia física, ¿no es cierto? Que además en muchos casos son ayudadas por los vecinos, ¿no? Los vecinos tienen un papel, pero les terminan salvando la vida a muchas de estas mujeres. A esta, particularmente de este expediente, le salvan la vida a los vecinos, ¿no? Porque él la arrastra de la habitación al patio de la casa y del patio de la casa a la calle, y terminan salvándole a los vecinos. Entonces aprendemos de cómo se llevaba a cabo esta violencia, ¿no?, física, ¿no es cierto? Por supuesto, en muchos casos van acompañadas por sus padres, ¿sí?, por algún otro varón, ¿sí? Y es interesante porque todas son puestas en algún lugar de depósito, en la casa de algún vecino o vecina decente, para separarlas de sus esposos, ¿no es cierto? Por supuesto que no hay ningún cuestionamiento a esto, ¿no? De que digo, en esto las mujeres no tienen ni voz ni voto, ¿no? Lo ven como algo positivo, ¿no? Que las sacan de la casa, ¿no?, y las sacan de su marido y las ponen, ¿sí?, en un lugar, en la casa de algún vecino. Pero por otro lado, ¿sí?, estas mujeres en sus testimonios, no cuestionan, por ejemplo, y como violencia simbólica, que no necesitan demostrar que ellas han provocado la ira de su esposo, ¿no? Digo, en todos estos testimonios, ellas se presentan y dicen que ellas no provocaron la ira de su esposo, ¿no? Inclusive en los interrogatorios, cuando presentan los pliegos, entre las preguntas está que los testigos digan si ellas tenían una buena vida y si ellas habían provocado, ¿sí?, en ese momento o en algún otro momento del matrimonio, el enojo de su esposo, ¿no es cierto? Y por supuesto que los testigos, tanto varones como mujeres, porque hay de los dos, ¿sí?, de los dos sexos, contestan y dicen que ellas no habían provocado en ningún momento, que habían sido buenas esposas y que en ningún momento habían provocado la ira, ¿sí?, que justificara este tipo de corrección. Profesora, le quedan 3 minutos. Bueno, y cuando me pongo a revisar esto, ¿sí?, y me pongo a ver qué imperativos tiene la mujer en este sentido, encuentro un montón de testimonios, ¿sí?, del orden jurídico, de los textos religiosos, de los textos morales, de los mitos, de historias que pueden ser medias legendarias, porque pasaron hace mucho tiempo y no las conocemos si pasaron a ciencia cierta, que le atribuyen a la mujer siempre ser la causal de males, o de males domésticos, o de males hasta políticos, ¿no? Y encontré que Helena es la gran provocadora de la guerra de Troya,
Lucrecia es la gran provocadora del fin de la monarquía y de comienzos de la República Romana, ¿sí? Virginia es la gran provocadora del juicio político a Apio Claudio, ¿no? Dalila, ¿no? Es la gran provocadora, ¿no? De que a Sansón le corten, ¿sí? Su pelo, ¿no? Bueno, hay muchísimas más, ¿no? Tarquina, ¿no? Con su codicia, ¿no? Los enemigos de Roma la engañan con un par de pulseras y por unas pulseras le abre las puertas de la ciudad de Roma al enemigo, ¿no? Y los textos religiosos insisten, y digo, no los digo porque quiero terminar y ser cumplidora con el tiempo. De tal manera que el patriarcado, ¿sí?, ha insistido constantemente en esto de que la mujer no tiene que ser una provocadora de las molestias en el caso a sus esposos, ¿no? Y estas mujeres, así como cuestionan los malos tratos, esto no lo cuestionan bajo ningún sentido, ¿no? Y acá está esta dialéctica, ¿no?, presente en estas mujeres, ¿sí? Bueno, nada más, espero sí haber cumplido con el tiempo. Muchas gracias. Profesora Natalia, muy agradecido por su gran exposición. Bueno, muchas gracias. El gran aporte que usted hace a esta conversación es demostrarnos con hechos empíricos que esto no es algo que se esté generando ahora. Es el complemento perfecto con lo que hablaba Álvaro anteriormente de este cambio entre el matriarcado y el patriarcado violento. Muy agradecido y lamento por aquellas personas que no han podido verla en clases porque es un lujo que no hemos tenido, o sea, que no hemos tenido pocos, pero tampoco muchos, así que desde ya le agradezco muchísimo su exposición. No, muchas gracias a ustedes y a vos, la verdad que por estas palabras hermosas, así que muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Bueno, ahora tengo la suerte de presentar a otra de mis profesoras. Ya van 3 seguidos y los 3 son de gran nivel. El doctor Ricardo Rabinovich, la profesora Natalia y ahora me toca presentar a la profesora doctora Andrea Gastrón. Ella tiene 2 postdoctorados en estudios de género, es doctora de la Universidad de Buenos Aires, es subdirectora del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho que dirige el querido profesor Ricardo Rabinovich, y es experta en metodología de la investigación. Gracias a ella yo aprendí a investigar. Así que desde ya se lo agradezco muchísimo porque me cambió la vida. Profesora, por favor, adelante. Bueno, qué presentación, muchísimas gracias. Espero estar a la altura. Lo primero, por supuesto, es agradecer a Ricardo sin lugar a dudas, porque sin su apoyo permanente, realmente creo que mucho de todo esto, o muy poco sería posible en realidad, y seguramente sería muy distinto si se hiciera. Alexander, por supuesto, porque, bueno, yo estoy acá por tu invitación, Alex, así que realmente sos el culpable en gran medida en este evento en particular, tenés mucha culpa encima, espero que te sientas culpable por esto. Quiero agradecer a los expositores y expositoras que me están acompañando, porque realmente un tiempo excelentemente bien invertido, un placer escucharlos y escucharlas a los 3, realmente es muy placentero presenciar eventos y exposiciones de este nivel, realmente lo digo. Agradecer a los colegas que estoy viendo, porque esto es un apoyo muy importante cuando uno expone ver a Nancy, a Wilson, a Tania, a queridos y queridas alumnas, estoy muy feliz y les agradezco realmente, muy especialmente, y por supuesto a los alumnos y alumnas, porque
es muy lindo volverlos a ver, y no solo alumnos, alumnas y queridas amigas y amigos, ¿no? Por ahí la Vía Eli Silva, bueno, no quiero nombrar a todos, pero hay mucha gente querida acá, y realmente estoy muy feliz de estar acá hoy. Y cuando te escuchaba, Natalia, con tu listado de mujeres provocadoras, yo pensaba, Yoko Ono, o sea, esto siguió por los siglos de los siglos, ¿no? Es realmente así, digamos. Bueno, primera cuestión, ¿no? Título del evento, necesidad, ¿no? La palabra ahí, necesidad, primer palabra que leemos en el título, de una perspectiva de género. ¿Cómo ilustrar la perspectiva de género siendo las 7:20 de la tarde / noche, ¿no? Después de haber escuchado cosas tan interesantes de ustedes? Y yo elegí ilustrar la perspectiva de género con un cuento que acabo de redescubrir hace poquito, y les pido por ahí disculpas a algunos de mis alumnos del curso que por ahí escucharon este cuento, pero la verdad, escuchen esto. Durante años me intrigó la famosa historia del juicio del rey Salomón, que me parecía poco verosímil y solo aceptable como parábola, no como un relato realista. ¿Por qué una de las mujeres estaba dispuesta a aceptar que mataran al niño? ¿No era obvio que se estaba delatando? Pero además, ¿no era un ser humano como todos y por ser mujer una madre potencial? Sin embargo, la Biblia es muy cuidadoso en cuanto a la verosimilitud de sus historias y no suelen dejarse detalles al azar. Cuando llegué a la verdadera historia, encontré los elementos que faltan en la historia que suele contarse a los niños. Imaginen la situación de estas dos mujeres, dos prostitutas que compartían vivienda. Dormían con sus bebés en la misma cama. Una de ellas se dio vuelta dormida y lo ahogó con su cuerpo. Ahora imagínense el estado mental de esa mujer, enloquecida por el dolor de haber perdido a su hijo y por la culpa. No le importa que maten al bebé de su amiga, porque está loca. En cierto modo, en las dos mujeres se encarna el ideal de maternidad. Este cuento, que se llama Salomón, la verdadera historia, fue escrito por una escritora argentina, Ana María Ayúa, y me parece que no hay nada más ilustrativo que un cuento cuando se trata de destacar qué es la perspectiva de género. Y vamos del arte, que nos sensibiliza, a la teoría sociológica. ¿Para qué sirve pensar en clave de género? Porque son los ojos con los que miramos la realidad. Son las gafas, dice Mauro Brigeiro, que permiten una nueva mirada a las situaciones sociales y a la experiencia biográfica. Gracias a este concepto se logra visibilizar procesos sociales donde antes se veían solamente condiciones estáticas, permitiendo poner el énfasis en el aspecto político que sostiene la definición de lo masculino y lo femenino, y lo perteneciente a los colectivos LGBTIQ+, en diferentes esferas de la vida social. Al ponernos las gafas de género, es posible subrayar los juegos de poder que expresan intereses específicos, identificar cómo se relacionan las diferencias sexuales con otras marcas de clasificación social, las interseccionalidades, como la edad, los atributos de diferenciación en el color de la piel, el estrato social, la orientación sexual, etc. Reconocer cómo ciertos modelos de feminidad y masculinidad vigentes suelen ser opresivos, violentos y excluyentes. Entender
que las diferentes asignaciones reservadas a varones y mujeres, lejos de pertenecer a un orden natural de las cosas, dicen respecto a construcciones sociales. Considerar que determinado orden social establecido puede ser cuestionado, esto que estamos haciendo hoy aquí. Cuestionar las inequidades, discriminaciones y exclusiones debidas al género. Y promover la construcción de una sociedad más equitativa para todos y todas. Yo creo, y yo agregaría a este listado un último aspecto que para mí es fundamental y que tiene que ver con la necesidad, y retomo esta palabra con la que empecé mi exposición, de visualizar al derecho como una herramienta que en la medida en que esconde sus relaciones con el poder, también puede ser opresiva desde el punto de vista de género. El derecho no es neutro, ni es avalorativo, ni es asexuado como pretende la dogmática jurídica. Y acá, para finalizar, pongo un último ejemplo en la necesidad cuando el derecho nos pide contar con testigos frente, por ejemplo, a una violación. Eso es todo. Muchas gracias. Profesora Andrea, muchísimas gracias por su brillante exposición. Bueno, como bien decía usted, es mi culpa que esté acá, yo lo agradezco muchísimo, pero usted me enseñó a investigar, así que si mis investigaciones son malas, la culpa es suya. No, mentira. Bueno, la forma de realzar más aún la reunión que hemos tenido hasta ahora, que ha sido brillante, es con las preguntas de aquellos que han querido y han estado acá presentes con nosotros escuchando cada una de las exposiciones. Para eso les voy a pedir que en el recuadro de participante presionen el botón para levantar la mano, debido a que así se obtiene un orden de prelación que no se obtiene si es que ustedes levantan la mano frente a sus cámaras. Entonces, bueno. Querido amigo, la primera palabra la ha pedido la querida profesora doctora Tania Mota de Oliveira. Tania, estoy activándote micrófono. Adelante. Gracias a todos. Un gusto enorme. Doctor Álvaro, en primero, porque después sigo con la doctora sobre la violencia. Entonces, doctor Álvaro, te pregunto, en Chile, por supuesto que está institucionalizada la violencia contra la mujer, como la América Latina tal cual. Te pregunto, las mujeres operadoras de derecho, abogadas, no importa, operadoras de derecho a la justicia, Se cortó. Tania, estás con un problema de conectividad. Ay, qué pena. A ver qué pasa. Todo bien, todo bien. A ver. Sí, Sí, ahora. Ahora sí, ahora sí. ¿Escuchaste, doctor Álvaro? ¿Repito otra vez la pregunta o no? Sí. ¿Sí? Vamos. Te pregunto si en Chile hay una encuesta o una indagación o que sea, un movimiento de las mujeres que trabajan en la justicia como juezas, operadores de derechos, cuanto la violencia o de género. Estas mujeres, ¿hay movimiento? Si quieres contesto rápidamente. Querida Tania, qué gusto de verte. No había tenido oportunidad de felicitarte por tu doctorado. Así que doctora Tania Mota de Oliveira, efectivamente sí, hay varias organizaciones, hay una organización de abogadas feministas de Chile y también la Organización de Magistradas de Chile. Si bien se llama Organización de Magistradas de Chile, que
reúne a ministras de la Corte de Apelaciones, a juezas de familia, juezas de todos los órdenes tribunalicios, también integra a abogadas que no son juezas. Por razones de prudencia, yo creo, no están en esta organización ministras de la Corte Suprema ni del Tribunal Constitucional, pero es bastante alentador que se hayan organizado y que presenten un frente de crítica respecto de la forma en que se ejerce el derecho en estas situaciones, en los tribunales de familia, en los tribunales penales y específicamente en los casos de violencia contra la mujer. Naturalmente no es suficiente, naturalmente hay un sistema también que coopera con estas situaciones que tengo escaso tiempo, no puedo desarrollar, pero hay movimiento de mujeres que están preocupadas de estos temas, de darle un enfoque de género, de revisar las resoluciones judiciales con enfoque de género y de generar políticas públicas y leyes que permitan superar estas situaciones. Y también en el derecho de familia, que es una cuestión tremendamente relevante. Hay casos interesantísimos en Chile que están pasando con esto. Lo más revolucionario en materia de familia en derecho chileno ha sido, por ejemplo, que se ha reconocido que un niño puede tener 2 madres. Eso se tuvo un reconocimiento judicial reciente en Chile y es obra del trabajo de una magistrada fantástica. Muy bien. Doctor Ricardo, si me permite, sigo ahora a preguntar, doctora Natalia, porque todos me conocen. ¿Quién le va a decir que soy, no a usted, profesora doctora Tania Mota? ¿sabes? Yo que no soy muy sería el que lo reflexiva, hiciera. ¿sabes? Conoces que soy muy reflexiva. Doctora Natalia, yo tengo una angustia, porque si vamos a hablar de sistema patriarcal, por supuesto, esto está desde el principio de la historia del poderío. No voy a ser Antígona, por supuesto, no voy a ser la Antígona, pero te pregunto, hoy, más o menos como século, vamos, 19 a 20, ¿no estaríamos hoy cogiendo un riesgo por la cocaína, por el problema político, por el problema económico, y justo hoy, con la pandemia, la violencia contra las mujeres, hasta contra los hombres? Ahora no matan mujeres, ahora pican mujeres, queman mujeres y hombres tal cual. En Brasil, María da Penha, la ley para nada. En Argentina son bárbaros. Pero, esto te pregunto, ¿no teníamos que evaluar más el sistema patriarcal con hoy los problemas actuales? Sí, bueno, gracias Tania por tu pregunta. A ver, digo, no soy experta en cuestiones de violencia de género, no soy experta en nada, pero digo, no leo ni investigo cuestiones de violencia de género en la actualidad, pero, a ver, es claro que las cuestiones económicas, que la pandemia, ¿sí? Digo, basta con leer diarios simplemente para saber que, bueno, que digo, que ha aumentado, ¿no? la violencia, ¿no es cierto? Lo que yo me propongo con lo que investigo es, en algún punto, digo, buscar los antecedentes, ¿sí? De esta violencia, porque en algunas cuestiones, a pesar de que en el caso de que yo estoy investigando, con estas mujeres nos separan 200 años o más, ¿sí? En muchas cuestiones hay semejanzas, ¿no? Digo, claramente en otras cuestiones no hay semejanza y nuestra vida es mucho mejor que la vida de estas mujeres, ¿no es cierto? Con mucho más derechos y más libertades. Pero en algún punto, ¿sí? Hay ciertas valoraciones y hay ciertas voces y ciertos criterios que todavía no han sido desterrados, ¿no? Entonces, me parece que el abordaje histórico nos ayuda, ¿sí?
a comprender, ¿sí?, mucho más el fenómeno actual de la violencia, ¿no? Digo, darle una mirada mucho más amplia, ¿no es cierto?, a toda esta violencia, ¿no? No sé si te respondí a la pregunta. Sí, Bueno, gracias, muchas gracias. Gracias a todos. Querido amigo Alexander, desde Bogotá nos está pidiendo la palabra nuestra entrañable amiga, la profesora Carolina Estepa Becerra. Carolina, te queremos mucho y ahí tienes tu audio. Adelante. Gracias, querido profesor Ricardo, queridos todos, querido Álvaro, Alexander, es un gusto verlos. Comparto contigo, Álvaro, la saudade de los brasileros, ¿cierto? Este sentimiento bueno, pero estos encuentros nos hacen la tristeza más llevadera. Bueno, me encanta esta exposición, muchísimas gracias a todos por compartirnos estos grandes pensamientos, y yo quisiera hacerles una pregunta porque precisamente ayer pasó algo muy desafortunado en Colombia. En 2011 la Corte Constitucional abrió la puerta para la aceptación del matrimonio de parejas del mismo sexo. En 2016 la Corte unificó la sentencia, y ayer un juez, el lunes, el 31 de agosto, un juez en Cartagena profiere una sentencia que para mí es desastrosa, ¿no? Niega un matrimonio civil de dos mujeres y lo pone en la sentencia así, ¿no? Estas dos mujeres lesbianas, gays, que se quieren casar en contra de Dios, y yo soy un juez que tengo que proteger a la Santa Iglesia y a los dioses, y saca un fundamentalismo terrible, que la pregunta es, ¿qué derecho, Ricardo, como tú empiezas esta exposición, qué derecho les estamos enseñando a esta clase de abogados para que traigan el fundamentalismo, para que crean que la Constitución puede, la Biblia puede suplir una Constitución, y creo que cambian no sé, un estrado de un culto por un estrado judicial que es absolutamente diferente, y creo que no se puede como mezclar. Yo quisiera saber, no sé, por ejemplo, ¿ustedes qué opinan, doctora Andrea? Porque creo que este es un escenario, para mí es especialmente claro que el derecho no es neutral, y que este es un fallo de un hombre, ¿sí? Y el matrimonio es de unas mujeres, y creo que esto dice mucho. Entonces, a mí me encantaría saber qué hacemos para romper con el prejuicio, también para ayudarnos, así como ayer tú lo preguntabas, Ricardo, y como lo preguntaba ayer la doctora Verónica, en el maravilloso evento también. ¿Qué hacemos para transformar nosotras y nosotros y nosotros como profesores estas cuestiones? Porque no nos podemos quedar callados. Yo leía los comentarios en la prensa cuando los publicaron y son terribles. No sé qué es peor, si el fallo o la gente como apoya a este juez, porque entonces estamos en una confusión jurídica y en un completo desorden jurídico, digámoslo así, que no está apoyando a lo social. Entonces, muchas gracias por esta oportunidad, besos para todos y estaremos aquí. Gracias. Sí, si te parece, Alexander, a mí primero quiero decirte, Caro, que me has dejado horrorizado. El riquísimo té que me acababa de tomar me está dando vueltas porque realmente me quedo horrorizado. Pero bueno, más allá de eso, ya me trataré de reponer después. Me parecería interesante, si estás de acuerdo, que Andrea, por supuesto, y también Bianca dieran sus opiniones en este sentido. Me interesa muy particularmente en este caso la opinión también en lo personal, y si tú me lo permites, de Bianca también. ¿Te parece? Y por favor, gracias.
Bueno, Andrea y Bianca, cualquiera de las dos empiecen, adelante. Bueno, Caro, te agradezco muchísimo la participación y la pregunta. Estoy tan horrorizada como Ricardo, por supuesto. Varias cosas, ¿no? En primer lugar, no pensemos que las juezas, porque sean mujeres, son menos patriarcales que los varones, ¿no? Esto suena raro, tal vez. Yo hace varios años, más de 10 años, hice una vez una investigación que hicimos con un equipo, y ahí observamos que, lo que detectamos, y fue una investigación que nosotros encontramos, si bien se realizó sobre una muestra no representativa de sentencias en la Argentina, pero sí relevamos más de 100 fallos y sentencias sobre asuntos de género. Y lo que observamos fue que había lo que se llaman las... se me fue el nombre de la cabeza, pero no tengo... Pero bueno, lo que observamos fue que los jueces varones favorecían a las mujeres partes en los juicios y las mujeres juezas favorecían a los varones partes en los juicios. O sea, preferencias de género cruzadas. Esto me parece un primer dato. Es decir, no creer que porque tengamos juezas mujeres, estas juezas van a favorecer a los intereses de las mujeres partes en los juicios. Segunda cuestión, el patriarcado no depende únicamente de decisiones individuales, porque es un tema estructural. Es decir, acá hay, por supuesto, una lectura individual que hace determinado juez o jueza, pero esto se monta sobre una estructura social que favorece, que convalida, que legitima y que reproduce este tipo de sentencias. Entonces, este juez o esta jueza sabe que puede perfectamente dictar una sentencia así, porque todo el sistema está avalando este tipo de sentencias. Bueno, no quiero ocupar más mi tiempo porque está también Bianca, pero esa sería una primera lectura. Hay muchas otras, pero digamos que tiene que ver también con esto de la religión que vos mencionabas. O sea, hay una cierta cuestión que tiene que ver con que un juez se siente, o una jueza, sienten que perfectamente pueden traer textos que están por fuera del sistema jurídico o normativo, como pueden ser los textos bíblicos, al ámbito de la justicia. Digamos, hay varias lecturas posibles, pero también quisiera escucharla a Bianca, ¿no? Sí, me perdonas, Andrea, querida. Antes de pasarle la palabra a nuestra admirada Bianca, yo le pediría a Carolina que, por favor, si están de acuerdo Bianca, Álvaro, Andrea y demás, que Carolina haga el borrador de una pequeña, sucinta, pero concreta declaración sobre esa sentencia para que evalúe el grupo de estudios sobre derechos de las mujeres y el grupo de estudios sobre derechos de las personas LGBTI+, emitir una declaración sobre esa sentencia y sobre cualquier tipo de sentencias semejantes que se les ocurra a los magistrados y magistradas de por lo menos de nuestra región, emitir en el futuro. Yo no creo que frente a una cosa así se pueda estar callado. Yo creo que es una gravísima actitud la de no decir nada frente a cosas así. Si estáis de acuerdo, yo creo que sería interesante que Carolina, que es la que está más cerca del asunto, haga el borrador y nos lo pase después. Gracias. Perdón, Bianca. No, por favor. La primera cosa que yo diría es que lo que compartí con nosotros ahora es un horror, pero te cuento que no me sorprende, ¿viste? Creo que tiene un poco que ver con lo que decía la profesora Gastrón también, ¿no?
como es impactante, pero no me sorprende, porque nosotros ya vivimos en un contexto donde tenemos que poner atención en un montón de cosas porque estamos ahí vulnerables en distintos espacios por donde podemos transitar. Así que la primera cosa que yo diría, lamentablemente, es que no me sorprende. Es raro y triste como decirlo, si estamos en 2020, pero esa es la verdad, es la primera cosa que yo podría decir frente a lo que compartías, la compañera. Y estoy totalmente de acuerdo con la profesora Gastrón acerca de la mirada desde un punto donde vemos la estructura, porque yo vengo aprendiendo mucho con algunos compañeros con quien comparto algunos espacios importantes de mi vida acá, que son varones trans. Y muchas veces soy interpelada directamente por ellos en muchas ocasiones, cuando de alguna manera me sale algo que pueda proponer o comunicar que el enemigo es el varón. Por supuesto que en esta organización y desde estas jerarquías que se crean, muchas veces los varones la van a reproducir más, es cierto, pero eso como mirarlo desde un punto individual nos hace perder muchos detalles, y en eso estoy totalmente de acuerdo con la maestra, con lo que compartía antes. Y en este caso específico también me viene acá en la cabeza como pensar dos perspectivas. Una primera burocrática y directa, como cuáles van a ser las medidas del Poder Judicial de Colombia frente a esta decisión, a este fallo. Porque, bueno, yo particularmente no conozco mucho cuestiones específicas del derecho en Colombia, pero estoy segura que esto seguramente va en contra de un montón de regulaciones y leyes que especifican cómo tienen que actuar las personas que están ahí en el Poder Judicial de Colombia. Y estoy segura de que esto va en contra de algunas de ellas. Entonces, yo creo que un punto que es importante es también pensar cuáles van a ser las consecuencias que le van a caer en este tipo. Porque lo que suele pasar es que es casi ninguna. ¿Y por qué? Si adelante de otros casos la gente sufre un montón de penalidades, no sé qué, y por qué estas cuestiones no interpelen, no atravesan los magistrados que deciden de esa manera. Esa es la primera cosa que yo pondría en cuestión. Y la segunda, acerca de lo que vos decías de cómo hacer para que eso no pase más, por favor, ya no podemos más con eso, es formación. Formación es estudio. Y mira que lo que quiero decir con estudio no es solo formación académica, formal, no es solo eso. Esta es una parte muy importante. Pero lo que yo aprendo por ahí, con las mujeres más viejas de mi familia, de las comunidades de donde yo vengo, y que no tienen ninguna formación académica, pero mucha inteligencia y muchos conocimientos importantísimos para compartir acerca de respeto, ¿no? y de resistencia. Así que formación también es escuchar a esas personas que están afuera de este espacio acá. O sea, tenemos que fortalecernos entre nosotros acá, por supuesto, pero también me parece que hay un montón de cosas que lamentablemente no nos alcanzan en este espacio por un montón de cuestiones y que tenemos que ver también, tenemos que acercarnos y hacernos cargo también, ¿no? Tenemos, querido Alexander, gracias Bianca, tenemos, querido Alexander, ya, no digo desgraciadamente porque creo que cada minuto de esta reunión ha sido imperdible,
pero ya nos estamos acercando a nuestro obligatorio cierre del tiempo y tenemos la próxima pregunta, que realmente es una pregunta de una persona que está, como bien se dijo antes, hiperhonrando esta reunión con su presencia, y no vamos, por lo tanto, a perdernos la posibilidad de la intervención de ni más ni menos que la profesora doctora Nancy Cardino. Querida Nancy, por favor, reactiva tu micrófono. Adelante. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, un gusto verlos, por supuesto, y escucharlos a expositores, a coordinadores, Ricardo, y por supuesto también Carolina, Tania, tanta gente conocida. Bueno, yo iba a plantear alguna cuestión que tiene que ver con el capitalismo, ¿no? Que me sorprendió no haber escuchado hablar de capitalismo. O sea, yo sé que está en mente, pero ahí me parece que hubo varias cosas pues, interesantes que planteó, muy interesantes en todas las exposiciones, pero algo de microviolencia, que me parece que es muy interesante, que nos atañe, nos preocupa en esta formación jurídica, sobre todo en lo que se refiere a la formación jurídica, con respecto al caso que mencionaba Carolina. Creo que tiene marca de género, es decir, las mujeres podemos no tomar perspectiva de género, pero esas bestialidades no las vamos a decir. Quiero decir, una jueza mujer puede ser que, por supuesto, no tiene perspectiva de género, muchas mujeres de jueces no tienen perspectiva de género, pero me parece que la enunciación de esa manera tan provocadora, además, y con esa problemática que marcas, que es el apoyo. Digo, al juez lo pueden echar, pero el tema es que el juez es un superhéroe para mucha gente que dijo lo que había que decir en un contexto hostil de un montón de mujeres y de comunidades enunciando no se sabe qué derechos, qué cosa. Entonces me parece que ese es un problema central. Pensaba en esos dos ámbitos, ¿no? Por un lado, en esas mujeres, nosotras, las que hemos avanzado y demás, y que hoy por hoy ocupamos más de la mitad de la matrícula universitaria, en el profesorado menos, pero hemos avanzado. Pero por otro lado, sabemos, ya nos están diciendo los datos que van a ser más excluidas de la educación primaria inicial las mujeres en todo el mundo, o sea que ahí tenemos gran parte de las personas analfabetas en el mundo son mujeres, entonces tenemos esta cuestión que resolver, y me parece que ahí el problema del derecho y de nuestro sustrato cultural tiene que ver fuertemente con eso económico, a lo que podemos llamarle capitalismo, neoliberalismo, como ustedes quieran llamarle, pero me pareció interesante eso que estaba sobrevolando todas las exposiciones, pero no estaba presente, ¿no? Bueno, muchas gracias por todo, ¿no? Oh, gracias a vos, Nancy, sobre todo gracias por estar acá y por brindar ese cierre excelente. Alexander, te pido por favor que des el cierre y luego me pasás para que haga una invitación. Por favor. Bueno, agradecer a cada uno de ustedes. He estado viendo quiénes están acá y la verdad las ganas de abrazarlo a cada uno de ustedes son pero brutales. Espero que pronto la peste nos deje tranquilos y nos permita volver a abrazarnos, no solo con el alma como lo estamos haciendo ahora, sino que también con nuestro cuerpo y podamos compartir esos grandes espacios que teníamos en nuestra querida Buenos Aires. Y quién sabe, en otras partes de Latinoamérica también, porque si algo tiene esta familia es que tiene hijos y hermanos en todas partes. Entonces en todas partes nos podemos sentir como en casa. Profesor Ricardo, muchas gracias por el espacio, muy agradecido como siempre, para mí usted es un maestro y espero que haya cumplido con sus expectativas, querido director.
Así que le agradezco mucho y muchas gracias. Querido Alexander, no, la verdad que no las cumplió, las superó, pero amplísimamente. Y eso que mis expectativas eran harto generosas. Y sin embargo, las superó completamente. La verdad es que he disfrutado y he aprendido en cada segundo de estas casi 2 horas que hemos estado reunidos. Sinceramente, no tengo otra cosa que agradecimiento para ti, realmente, por organizar este evento. Agradecimiento a las 4 queridas personas que han expuesto, agradecimiento a las preguntas, un pedido de disculpas hacia quienes estaban con preguntas y no tuvimos tiempo de plasmarlas, porque mantenemos de una manera absolutamente firme nuestro compromiso de a las 8 de la noche. Este compromiso, quiero decirles que lo mantenemos desde hace 12 años y no lo hemos fallado nunca. 12 años. Y en una cantidad enorme de eventos que hemos realizado en 12 años, nunca hemos fallado que a las 8 de la noche toda nuestra gente que asiste sabe que puede tomarse un compromiso a partir de las 8 de la noche. Porque a las 8 de la noche las dejamos en libertad. Así que pido disculpas, pero el tiempo, como decía Jorge Luis Borges, es la sustancia